es donde se indica la alimentación complementaria en ese bebé, ¿sí? La mamá debe tener mucho cuidado y seguir siempre las indicaciones del pediatra, del nutricionista, de cómo debe ir incorporando cada alimento a medida que ese bebé va avanzando en edad, ¿sí? Muchas veces hay mamás que dicen, bueno, a mí mi mamá, mi abuela me dio de comer a los 3 meses y no me pasó nada. Hay mamás que se rehúsan por ahí a digamos, a aceptar una propuesta para ese bebé de cómo darle de comer. Pero en general es como que se van adhiriendo a los consejos que uno les va dando. Sí. Ese bebé termina de madurar su tracto gastrointestinal fuera de la panza de la mamá. Por ende debemos darle de comer según las indicaciones que uno les va dando, paulatinamente. Primero se incluyen las papillas, después se van incluyendo algunas legumbres, algunas carnes, después se va incluyendo el huevo, después ya vamos incluyendo algunos cereales, y ya por último aquellos alimentos que generalmente suelen ser los más alergénicos, como puede ser el huevo, el tomate, los cítricos, que ya van cerca del añito, ¿sí? Una vez que ese niño cumple el añito, siendo que sus condiciones sean normales, es como que ya está adaptado para comer la comida familiar. Si no le gusta, si va rechazando algunas cosas, puede llegar a acostumbrarse. Ese es un tema. A mí me pasa con mamás que tienen su bebé, a lo mejor que recién empezó a comer, y me plantean, no le gusta la papa o no le gusta la banana. Sí. Ese bebé siempre hay que tener en cuenta que el único alimento que conoce es la leche de su mamá, ¿sí? Generalmente, no en todos los casos, pero generalmente aceptan mucho mejor los sabores dulces porque son los que más están relacionados al sabor de la leche materna. Sí. Pero siempre es importante saber que es uno el que va a ir enseñándole. Es obvio que ese bebé, la primera cucharadita que le voy a dar, me va a hacer cara fea, pero no quiere decir que no le guste. Sí. Que es muy distinto a un niño que quizás tenga 12 años y que ya plantee que tal comida no me gusta. Entonces el tema es insistir. Ese bebé, es más, ese bebé cuando empiece a comer, más de una cucharadita no me va a comer quizás. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esas pequeñas cosas, que ese bebé no es que no le guste esa comida, está aprendiendo sabores nuevos. Entonces, obviamente, nos va a acercar. Y otra cosa que es importante, sobre todo cuando el niño ya entiende, nosotros no hacer cara fea cuando le estamos dando de comer algo que a nosotros no nos gusta. Por ejemplo, no me gusta comer hígado, pero sé que le tengo que dar. Y bueno, voy a poner mi mejor cara, es riquísimo, y quizás mi hijo lo acepte de otra manera que si yo estoy frunciendo la cara ya antes de hacerle probar un bocadito de esa comida. Después pueden que acepte o no algún sabor. Exactamente. Por lo menos insistir. Y otra cosa que es importante saber, que no solamente ese aprendizaje se da en la etapa de bebé, pasa con niños que quizás no comieron verduras entre, no sé, hasta los 3, 4, 5 años, y de un día para el otro le hicimos probar una comida que tenía esa verdura y el chico la aceptó. O quizás en mi casa no la come, pero de la abuela sí, de una tía sí, ¿sí? Que suele pasar. Sí, sí. A lo mejor en mi casa me toma solamente el yogur de un vasito determinado de una marca, y fue a la casa de la abuela y solamente había yogur en sachet y fue el que tomó, ¿sí? Entonces, darse cuenta que el aprendizaje empieza también casi desde nosotros. Mientras nosotros insistamos y le pongamos pilas a esa enseñanza, ese chico quizás el día de mañana nos pruebe, no todo, pero la mayor cantidad de alimentos posibles. Y otra cosa, la diversidad. No podemos pretender que mi hijo coma una lenteja si en mi casa no comemos nunca una lenteja. Claro. Pasa mucho con el tema del jugo, por ejemplo. Vos le preguntas a la mamá, ¿qué toma, agua o jugo? No, jugo. Y en tu casa, ¿quién toma agua? Nadie. Él no conoce otra cosa que no sea el jugo, ¿sí? Que es muy distinto a que en la familia se tome agua y ese chico sepa que tomar agua está bien. Él siempre va a adoptar, es lo que nos suele pasar, el chico siempre adopta el ejemplo que menos queremos que adopte, el que más le conviene. Sí. No me gustan las verduras y tengo, no sé, un hermanito mayor, o a mi papá que no le gusta, o a mi mamá que no le gustan las verduras, y bueno, no lo voy a comer. Voy a comer lo que a mí me da ganas de comer. Y otra cosa, saber que lo que es generalmente la alimentación chatarra, que es riquísima, a todos nos gusta, o sea, no vamos a decir que no es atractiva porque justamente es grasosa, es salada, para los sentidos es atractiva. Lo mismo que aquellos alimentos muy azucarados, ¿sí? Es una cuestión física, digamos, no es solamente una maña de decir me gusta, no, son alimentos atractivos.
Por eso están tanto en el mercado también y se venden tanto, porque se promocionan, porque saben que la gente los va a consumir. Pero para los chicos no es conveniente. Para los chicos no es conveniente. Sí saber que quizás nos va a pasar que ese chico una golosina nos va a comer, que un fin de semana va a querer comerse una papa frita. Eso va a pasar. Está en lo normal. O sea, uno debe disfrutar de la comida. Ahora, si yo a eso lo hago como un en hábito, forma diaria, como un hábito, lo más probable es que termine teniendo un niño con sobrepeso, puede en edades tempranas tener problemas cardiovasculares, diabetes, tener hipertensión, colesterol alto. ¿Hay muchos casos de sobrepeso en la localidad? Se han visto mucho. Yo, ya, o sea, uno lo ve en el consultorio, pero por ahí cuando se hacen actividades, por ejemplo, como se hizo cuando se hicieron las fichas médicas, en general se ve más el sobrepeso que quizás niños con bajo peso. ¿Sí? Y se debe a una mala alimentación, porque puede tener algún problema en especial, ¿no es cierto? Pero generalmente es por una mala alimentación. Es una mala alimentación. Yo considero que muchas veces pasa que el ritmo de vida que hoy se vive, los papás tienen que trabajar mucho, generalmente trabajan los dos, por ahí llegan a las 12 del mediodía y bueno, cocino lo primero que hay, un fideíto con un poquito de queso, no importa si no estaba la verdura, a lo mejor no hice tiempo de pasar a comprar una fruta, ese chico va perdiendo el hábito quizás de comerse una fruta después de comer, rápido que hay que irse a la escuela y no te compré merienda y bueno, toma, te doy plata. El chico que se va a comprar en la escuela generalmente se va a comprar un caramelo, una chupaleta. Es como que uno muchas veces por una cuestión de tiempo no puede planificar la alimentación familiar como debería. Lo bueno que es eso, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Yo siempre digamos, le digo a la mamá que por ahí tiene, no sé, 1, 2 días libres en la semana. Si tenés un freezer, bueno, cocina, frisa, tenés preparadito. Entonces, si un día estás muy apurada, la noche anterior sacas a lo mejor una empanadita de verdura, algún canelón, alguna comida que quizás te la pones a hacer en el momento, no la vas a poder elaborar. No haces tiempo. Exactamente. Y ese chico va a comer variado. Y bueno, el tema de la escuela también es súper importante. Hay algunos colegios donde se implementa la cantina saludable, que está muy bueno porque los chicos tienen la opción de otra cosa, que creo que debería estar en todos los colegios, la opción de una fruta, una gelatina, un cereal. Después de ahí en más, depende de nosotros inculcarle a ese chico de que si va a llevar dinero para comprar, y bueno, no va a pasar nada si una vez se compra un caramelo, pero que trate siempre de elegir las opciones más saludables. Es algo que te lleva años, es una cuestión de ejemplo, siempre los chicos van a mirar el ejemplo de nosotros en casa, entonces no podemos pretender tampoco que ese chico de un día para el otro haga haga una alimentación espectacular, lo va a ir haciendo en años, pero le va a servir e inclusive es un círculo que termina haciéndose vicioso. ¿Por qué? Porque si nosotros le inculcamos una mala alimentación a mi hijo, ese chico el día de mañana va a tener sus hijos, por ende le va a transmitir los mismos conocimientos, y si nosotros inculcamos lo contrario, lo más probable es que a lo largo de la vida nuestros nietos, bisnietos tengan medianamente la misma forma de comer. ¿En qué porcentaje para su salud es importante los primeros años de alimentación? No sabría decirte en un porcentaje en especial, pero que es muy importante, es casi básico, ¿sí? La formación en la alimentación de ese chico desde temprana edad. Inclusive yo siempre hablo con las mamás, así como el bajo peso influye en el crecimiento de ese chico, en su desarrollo cognitivo, en su talla, en su peso futuro, en un montón de cosas, el sobrepeso también. Yo siempre les explico a las mamás que un niño que sufre de sobrepeso a muy temprana edad, generalmente lo predispone a ser un niño obeso el día de mañana. ¿Por qué? Porque sus células adiposas, cuando son chiquititos, crecen en número, ¿sí? Y cuando ese chico ya es grande, empiezan a crecer en tamaño. Entonces, a mayor cantidad de células adiposas que ese chico formó de niño, lo más probable es que le sea mucho más difícil cuando sea grande poder bajar de peso, ¿sí? Entonces, es súper importante también eso, el hecho de cuidarlos, no hacer tantas frituras en casa. Elegir el horno. Elegir el horno, la plancha, hasta la parrilla, que uno por ahí diría un asado, si uno elige un corte muy magro para comer. Tranquilamente puedo comer un asado. Ahora, siempre tener en cuenta que no esté la grasa, siempre tener en cuenta que si voy a poner algún embutido o algo de parrilla, ponerlo en cantidades mínimas. Y otra cosa que es importante que yo siempre les explico a las mamás. Para los grandes es muy difícil hacer una dieta por ahí para bajar de peso.
Imaginémonos para un chico. Entonces, ¿cuál es la idea? No tener en casa ciertas cosas. Tratar de que el ambiente sea saludable y no sea una tentación para ese chico. O sea, si yo sé que mi hijo no puede comer tanta cantidad de caramelos en la semana y no puedo tener una bolsa con caramelos que quizás me la termina descubriendo o quizás sabe dónde está, y es lógico que me va a pedir, si nosotros los grandes lo hacemos. O cuando tiene hambre, le agarra hambre, que no tengamos... Tal cual, exactamente. Tratar de que no haya mano, muchas sobras. claro. Yo siempre les explico que por más que a uno le parezca que te quedas corto con lo que vas a cocinar, siempre hay que cocinar la cantidad que la familia va a comer. Si el papá fue a trabajar y come 2 milanesas, se cocinan 2 para el papá. Si el niño me come una, ¿por qué? Porque si sobró comida en la fuente, sumado a que quizás ese niño se distrae con el televisor o quizás está jugando con un juguete, no presta atención a la cantidad que está comiendo, es lógico que va a comer hasta que le encuentre el fin, ¿sí? O sea, si sobró algo en la fuente y nadie lo come, va a querer comerlo. ¿Se hacen controles en los niños para ver si está bien el peso, si no les falta, si no les sobra? Sí, se hacen controles. Siempre, bueno, nosotros, por ejemplo, yo en este caso en el hospital lo que hago es el control de crecimiento y desarrollo, que es un plan en realidad que entra en la franja etaria que entra es los niños desde 6 meses hasta 6 años. Sí. Bueno, también están incluidas las mamás embarazadas y las mamás que amamantan, porque también son 2 periodos muy importantes a tener en cuenta la alimentación. La mamá que tiene dentro de su vientre un bebé, ¿sí? Que también tiene que, no como se creía erróneamente antes, comer por 2, pero sí alimentarse bien. Sí. Y obviamente la mamá que amamanta, que está usando su cuerpo para producir el alimento de su hijo. Entonces es muy importante. Y en el caso de los chicos, por ejemplo, si bien hacemos el control y la entrega de leche, yo siempre les insisto que el control debe ser paralelo con el control del pediatra. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que solamente las va a detectar el pediatra. Y bueno, y en muchos casos también, cuando, por ejemplo, ahora yo estoy haciendo consultorio en el hospital para los niños, se nota el problema en el ámbito familiar. Muchas veces me traen el chico, pero vos te das cuenta que es algo más extenso a tratar. No solamente decirles qué comer y qué no, sino por ahí el hecho de educar a la familia de cómo alimentarse en familia para que ese chico, por ende, haga lo mismo. Hasta muchas veces necesitamos de la ayuda de las psicólogas también, ¿sí? En este caso. Mientras más integral sea el tratamiento, obviamente que no en todos los casos, hay casos donde se adhieren muy bien al plan, las mamás tienen mucha voluntad, la familia tiene mucha voluntad, entonces aprende. Pero no es solamente el núcleo familiar. Muchas veces ese chico en la casa se cuidó muy bien y fue de la abuela y la abuela le quiso dar un gustito y le dio lástima y le regaló algo y entonces se termina haciendo algo mucho mayor. Entonces por ahí no es tan fácil de manejar. Entonces, bueno, determinado el caso, vemos ayuda del pediatra, ayuda de la psicóloga, hacemos un trabajo en conjunto, ¿sí? Y ni hablar si el pediatra por ahí detecta algún otro problemita. Hay chicos que pueden tener colesterol alto, triglicéridos, o sea, enfermedades que uno diría es para un adulto. Bueno, muchas veces en los chicos, ¿por qué? Porque ese chico viene desde chiquitito comiendo en forma errónea. Entonces, por ende, su cuerpo lo sufre. Es importante también la actividad física. Seguro, súper importante. Acá en Berrotarán, por suerte, tenemos muchas opciones. Muchísimas. A muy bajo costo, que son súper importantes, porque muchas veces hay mamás o papás que lamentablemente no pueden mandar a su niño a hacer un deporte por una cuestión económica. Por suerte acá tenemos esa posibilidad, ¿sí? Sea el deporte que sea, pero inculcarle al chico de que tiene que aprender a hacer un deporte y que la actividad física es un pilar fundamental para la buena salud. ¿Sí? Ni hablar si tenemos que hacer un plan, por ejemplo, para bajar de peso, que es la otra mitad del plan. Sí. Pero es súper importante la actividad física, y sobre todo desde edades tempranas. Por más que el chico, yo lo mande fútbol, lo mande básquet, lo mande vóley, y lo único que haga sea jugar con la pelota y de vuelta y correr. No importa, está bien. Exactamente. Va a ir aprendiéndolo, inclusive si uno habla con los profes que les dan, o sea, ellos mismos te explican. Sí. Ese chico va a ir de poco aprendiendo, va a ir adquiriendo las técnicas para jugar. Va a ir eligiendo después qué deporte va a querer. Pero es normal que de chiquitos quieren ir a todos lados. Seguro que sí. Y bueno, y en casa, un gran problema hoy en día, si bien es una bendición la tecnología, pero por ahí termina siendo un problema, porque nosotros en nuestras épocas salíamos a jugar afuera, con tierra, con tarritos, con lo que sea, ¿sí? Inclusive hasta ni bicicleta había quizás. Hoy en día los chicos tienen acceso a muchas cosas, generalmente muchas veces
las mamás o los papás, ¿qué hacemos? Estamos muy ocupados, tenemos que hacer una actividad. Bueno, sí, séntate un ratito en la Play, en la computadora, quédate ahí. Un día de lluvia, no hay muchas cosas para hacer, el chico está ahí. Son las niñeras, de Tal estos cual. tiempos. Peor todavía los niños que viven en ciudades, que no tienen la posibilidad que tienen los nuestros de salir afuera, andar en bicicleta, jugar, andar libremente. Entonces, por ahí eso termina siendo también un problema. El sedentarismo en el chico, yo creo que es también por eso, por el ritmo de vida en que se vive. Pero bueno, ahora que empiezan los días lindos, salir a andar en bici, jugar a la pelota, salir a jugar con algún amiguito afuera, o sea, siempre incentivarlos para que hagan movimiento. Después de hacer deporte, llegas a casa con hambre. Sí. ¿Qué le damos? Bueno, lo ideal, si un chico, por ejemplo, fue a hacer deporte y vuelve en el horario de la merienda, es que se siente a merendar. Que no me abra la heladera y que me coma un pedazo de milanesa que sobró, o me voy al kiosco y me compro un par de chupaletas, un alfajor. No, sentarse a merendar. Después habrá tiempo, sí, salí, le compré un alfajorcito, se compró un helado, habrá tiempo. Pero sentarse a merendar. Es súper importante tratar de hacer 4 a 6 comidas durante el día. Hay 4 comidas que son las principales. Una de las más importantes es el desayuno, que es donde generalmente se falla, también por lo mismo, sobre todo, no sé si tanto en los chicos chiquitos, pero los adolescentes que se levantan 3 minutos antes de que toque el timbre de entrada del colegio y se levantan y se van a clase sin desayunar, ¿sí? Entonces es súper importante inculcar el desayuno. Quizás nosotros no tenemos el hábito de hacer el desayuno que por ahí vemos en las fotos, cuando hacen propaganda del desayuno donde hay frutas, leche, algún fiambre. Pero sería lo ideal. Acá también, más sería allá que ideal. tengamos después el almuerzo. También tenemos que tener en cuenta algo, una cuestión cultural. ¿Sí? O sea, es como cuando fue el boom de la soja. Lamentablemente no tenemos la cultura de la soja, tenemos la cultura de comer carne. ¿Sí? Acá en Argentina se tiene esa cultura. Y son muy ricas las milanesas de soja. Exactamente, pero bueno, es cuestión de a poco de ir incorporándolo. No podemos pretender un cambio de un día para el otro. Y con el tema del desayuno, aunque sea que ese chico me tome una taza de leche, que me coma alguna galletita, que me coma o algún vaso de yogur con un cereal, ahora que empiezan los días más lindos. Entonces eso es importante. Después el horario del almuerzo. Pasa con niños que por ahí van al colegio a la tarde, que se despiertan a las 12 del mediodía. Lo más probable perdieron es que el desayuno. Perdieron el desayuno y lo más probable es que quizás no tengan mucho hambre cuando recién se levantan. Hay que tener en cuenta que ese chico su última comida fue la cena, sumado a todas las horas donde no comió, se levantó, almorzó a medias, se fue al colegio y se llevó dinero en el momento que le dio hambre, que se va a comprar. Lo más rico, lo más apetitoso, lo más azucarado. Exactamente. Entonces por ahí decir, bueno, si yo estoy en casa, lo levanto un ratito antes, hago un almuerzo, lo dejo almorzar con tiempo. Eso es otra cosa y que por ahí uno comete el error. Comemos rápido, apurados, ¿sí? Y los chicos tienen su ritmo para comer, tienen su ritmo. Entonces, a veces cometemos ese error de pretender que los chicos vayan a nuestro ritmo y no se puede. Entonces, por ahí están con el plato a la mitad y ya se hizo la hora y nos ponemos el guardapolvo y nos vamos y ni siquiera terminó de comer. Entonces, por ahí, quien tiene la posibilidad de manejar el tiempo de otra manera, dejar un poquito más de tiempo para que ese chico haga el almuerzo. Sí, cuando vuelve de la escuela, que haga la merienda, lo que hablábamos recién, o si viene a hacer algún deporte, cereales, yogur, alguna fruta, una gelatina con frutas, por ahí elegir panes, se pueden elegir panes integrales, ¿sí? Muchas veces uno es como que tiene miedo de dárselo a los chicos, no, tranquilamente un chico lo puede consumir y es muy saludable, una rodajita de pan con una mermelada, con un queso untable, por ahí no tanto una manteca, pero sí un queso. Y después sí importante que hagan la cena. Hay muchos hogares donde quizás se piensa que si no hago la cena me estoy cuidando o estoy evitando una comida. No, las 4 comidas deben estar. Inclusive ¿Más liviana la cena que el almuerzo? ¿Cómo? ¿Más liviana la cena que el almuerzo? Sí, generalmente sí, porque Para siempre hay que tener también en cuenta de que uno después se va a dormir. Y la digestión a veces es también una cuestión hasta de gravedad, ¿sí? Si bien tenemos movimientos peristálticos en el cuerpo, es una cuestión de gravedad. Entonces uno se acuesta, ni hablar en un adulto si tiene un problema gástrico, por ejemplo, o intestinal, que no hacemos la digestión. Entonces es súper importante. Y si por ahí podemos hacer la cena y quedarnos un ratito levantados hasta irnos a dormir, mucho mejor. Bien. Mucho mejor. ¿Qué alimentos no deben faltar en la dieta de los chicos, en la alimentación diaria de los chicos? Principalmente todo lo que sea cereales. Mejor si son cereales integrales, ¿sí? ¿Cuáles son los integrales? Los integrales son los que tienen un salvado, por ejemplo, o que tienen alguna semillita, o que tienen, ¿sí?
que generalmente es lo que tiene menos refinamiento, digamos. Sí. Lo que tenga cascaritas, todo lo que vea uno de color medio oscuro. Eso sería. Sí. Los cereales, los lácteos, eso es principal, los lácteos. Acá en Argentina uno de los requerimientos que menos se cubre es el requerimiento de calcio, ¿sí? Y sobre todo en las niñas, cuando llegan a una edad adulta, donde empiezan con la menopausia, el proceso de degradación del hueso comienza. Entonces, si no hicimos una adecuada reserva de calcio durante toda la vida, lo más probable es que sufra de una osteoporosis en el futuro. Ni hablar si esa niña, después de adulta, pasó a ser mamá y tuvo que amamantar, ¿sí? Entonces es súper importante los lácteos para tener huesos fuertes, dientes fuertes. El único calcio es en los lácteos, ¿viste? Que está esas notas que hay en contra. Sí, de los lácteos. Sí, yo siempre trato, es como que uno tampoco no le puede hacer una psicosis a la gente. Sin duda que hay estudios científicos que por ahí valen, pero uno en la práctica siempre tiene que tratar de inculcar lo más sencillo y lo más simple a esa mamá, ¿sí? Muchas veces me pasa con mamá que me dicen, pero si voy a comprar al súper, ¿será como dice la etiqueta? Y bueno, tenemos que confiar un poquito también, porque si no es una psicosis que directamente vamos y no sabemos qué comprar. Entonces la idea es sí tener el hábito del lácteo. Hay chicos que por ahí dejaron la mamadera y después ya no quieren más leche, porque no quieren leche en taza, no quieren leche en el vasito, pero por ahí le preguntas a la mamá, ¿pero te come un flan, te come un arroz con leche? Sí, le hago, sí. Hay que hacer eso entonces. Listo. Entonces elijamos la opción, no me toma la leche en taza o en un vasito y le quise sacar la mamadera, hagamos un postre, un flan, pero ofrecerlo con la misma frecuencia que uno ofrecería una taza de leche o una taza de yogur. Por ejemplo, un vaso de yogur es exactamente lo mismo a nivel de aporte de calcio que tomar un vaso de leche, ¿sí? Es lo mismo. Bien. Si ese chico no me toma leche y lo podemos reemplazar por el yogur, también es una buena opción. Los quesos, ¿sí? También, siempre acordarse de que los quesos, a medida que son más duros, siempre son más salados y más grasosos. Entonces, por ahí, si a un chico uno lo acostumbra, un queso descremado, un queso untable, uno siempre se piensa que por ahí los productos descremados deberían ser para alguien que quiere bajar de peso. No, pueden ser para cualquier persona. Sí es cierto que es importante en los chicos, sobre todo en los niños pequeños, tener su cierto aporte de grasas en la dieta, pero siempre hay que elegir qué tipo de grasas. No es lo mismo que yo le haga un puré y le ponga un chorrito de aceite a que yo a ese niño le haga, por ejemplo, una milanesa frita. Ese aceite ya se transformó, ya no pasa a ser saludable, pero sí un aceite crudo, por ejemplo. Se necesita del aporte de grasas. El tema es que hoy en día tenemos exceso de grasas y en la peor forma, ¿sí? Y en el mejor de los accesos. Claro. Ese es el tema. Bien, lácteos, cereales. Frutas, verduras. Básico y con mucha paciencia y prepararlo de distintas formas, ¿sí? Si yo pretendo que mi hijo me coma un zapallito hervido solito, así como uno se lo comería para una dieta, lo más probable es que no lo quiera. Ahora, si yo hice una empanada y te lo metí en un relleno mezcladito con otra cosa, pasó, o en una sopa, pasó y el chico no se dio cuenta. En las hamburguesas mismas, en las a veces hamburguesas. le puedes poner zanahoria. Exactamente. Picadas que no hay una ley, digamos, vamos en contra de los... Que tenga que verlo. Vamos en contra de los cocineros y de lo que nos muestran en la tele. No hay una ley que diga cómo lo tenés que preparar. Si vos lo preparaste de una forma y a tu hijo le gustó y a vos te gustó, bienvenido sea. Si vos lo que querés es que coma de todo, ¿sí? Lo mismo que, por ejemplo, el tema de las sopas. Vos le preguntas a las mamás, ¿toma sopa? Sí, les encanta. Al contrario del dicho popular de que a los chicos no les gusta la sopa. Sí, les encanta la sopa. A la mayoría les gusta. Ahora, una sopa no es un caldito con unos fideitos. La idea es aprovechar esa sopa y meter verduras, todas las que quieras. Si no queremos que se vean porque, bueno, el verde no me gusta, una mini pimer, un pisapapas, un tenedor, licuarlo. Pero la idea es que esa sea la sopa. Entonces yo en esa comida, por ejemplo, puedo ir bárbaro para una cena, le puse el fideito que a mi hijo le gusta y en el medio fueron un montón de cosas que él ni se imagina que están. Y está. Otra cosa que es importante, las carnes, ¿sí? Que no nos nombramos, las carnes. Pollo, pescado, para los chicos. Pollo, pescado, carnes rojas, la que sea. Inclusive uno por ahí tiene miedo, qué sé yo, a la carne de cerdo. Si uno elige acá que por ahí tenemos la posibilidad de conseguir animales que sabemos cómo fueron criados. Entonces la idea es todo tipo de carnes, siempre y cuando uno elija pedacitos que uno vea que tienen poca grasa, cortes magros, inclusive hasta carnes pocos habituales, qué sé yo, conejo, liebre, perdiz, puede ir, ¿sí? Tranquilamente. Uno es lo que decimos al principio, no hacer cara fea ante una carne y ofrecérsela. A lo mejor mi hijo la come
Y a veces podemos mentirles un poquito también. Si es un Perfecto. pescado, decir que es pollo, por ejemplo. Claro, total, no sabe. Pame, nos encontramos la próxima. Gracias, Dale, muy, dale. muy amable. A su Pamela disposición. Andonegui con nosotros.